Feliz tarde tengan todos. Hoy en la segunda unidad de biología trataremos sobre la hipótesis sobre el origen de las formas precelulares en la Tierra primitiva. Existen muchas hipótesis sobre el origen de la vida y de allí viene la hipótesis que es propuesta por Alexander Oparin de cómo se formaron en la Tierra primitiva las formas precelulares, tomando en cuenta que en la Tierra primitiva tenían condiciones como altas temperaturas y además presentaban una atmósfera con pequeñas moléculas de gases como el vapor de agua, metano y amoníaco. Estas reaccionaban entre sí para formar moléculas orgánicas muy sencillas como aminoácidos y nucleótidos. En esta Tierra primitiva, durante un largo periodo, el agua de las zonas bajas de los mares y océanos se convirtió entonces en una especie de caldo nutritivo que han sido llamado caldo primordial. Estas moléculas orgánicas no eran suficientes para construir un ser vivo. Para eso era necesario ascender a un nivel más arriba, formándose moléculas más complejas. Se cree que las primeras formas de vida aparecieron gradualmente como resultado de la organización de esas moléculas en el caldo primordial, al surgir algunas tan complejas que fueron capaces de replicarse a sí mismas. Fue el ruso Alexander Oparin que con su experiencia al calentar moléculas orgánicas básicas, tales como aminoácidos, estos se organizaban espontáneamente para formar membranas que reaccionaban a estímulos del medio ambiente. La obtención de la célula primitiva y luego la explicación del origen de sus componentes. Armó el rompecabezas del origen de la vida en la Tierra, esto según los científicos que realizaron los diferentes experimentos. Para completar ese rompecabezas se necesitaba conocer la molécula capaz de replicarse a sí misma y que almacenara información. Esa molécula se cree que fue el ARN, que fue la primera molécula capaz de replicarse a sí misma. Y algunos científicos creen que en el caldo primordial los elementos de ARN se replicaban a sí mismos, pero era necesario que estuvieran cerca de estas que pudieran actuar catalizadores de la síntesis de los primeros. Se cree que las primeras formas de vida aparecieron gradualmente como resultado de la organización de esas moléculas en el caldo primordial, al surgir algunas tan complejas que fueron capaces de replicarse a sí mismas. Fue el ruso Alexander Oparin que con su experiencia al calentar moléculas orgánicas básicas tales como aminoácidos, estos se organizaban espontáneamente para formar membranas que reaccionaban a estímulos del medio ambiente. La obtención de las células primitivas y luego la explicación del origen de sus componentes armó el rompecabezas del origen de la vida en la Tierra. Estos, según los científicos que realizaron los diferentes experimentos. Para completar ese rompecabezas se necesitaba conocer la molécula capaz de replicarse a sí misma y que almacenara información. Esa molécula se cree que fue el ARN, que fue la primera molécula capaz de replicarse a sí misma. Algunos científicos creen que en el caldo primordial los segmentos del ARN se replicaban a sí mismos, pero era necesario que estuvieran cerca de otros que pudieran actuar como catalizadores. Una de las características del ARN es que poseen una forma tridimensional. Pueden actuar como catalizadores o enzimas. En todas las teorías siempre se encuentran científicos que se oponen a ella. En cuanto al origen del ARN, este científico fue Gustavo Coetano. Él puso algo totalmente diferente. Lo que sí se puede decir es que en el mundo de la ciencia todo puede cambiar a medida que se realicen estudios para verificar las teorías.